Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un gozo para mí estar un día más delante de la iglesia, de mi Señor, para poder gozarnos juntos en lo que Dios tiene hoy para nosotros. Y bueno, pues el tema de hoy es Nació el Salvador, Cristo el Señor. Y bueno, vamos a leer el texto en Lucas capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, nos has permitido un día más, en el cual, Señor, nos podamos gozar, Señor, en tu palabra. Y, Señor, que nos puedas hablar, que nos puedas exhortar, que nos puedas, Señor, en esta situación en la cual estamos pasando todas las familias de este mundo. Señor, no solamente a los que creemos, sino también a aquellos que, oh Dios, esperan en ti y también, Señor, no te conocen, pero tienen esta oportunidad de poder conocer que nació el Salvador, Cristo el Señor. Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia, Padre, y que este día sea un día de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y es que Dios, hermanos, ya había anunciado su venida. Desde mucho tiempo atrás, esa redención para su pueblo, esa esperanza de vida, hoy para la iglesia que está esperando también esa salvación eterna. Esta salvación que no solamente tenía este pueblo de Israel en ese tiempo, sino que ha trascendido en el tiempo y hasta la fecha, ese Salvador está presente para todo aquel que cree. Y no solo venía esa esperanza a muchos, sino también venía un juicio al impío, así como hoy en día. No sabemos qué día el Señor nos llame a su presencia, pero este tiempo en el cual hoy tú me estás escuchando a través de este medio, yo te invito a que reconozcas a este Salvador en tu corazón y que también lo puedas hacer propio, no como si fuera un objeto, claro. Él murió por todo el mundo, esperando que el pueblo, esperando que la gente, esperando que todo este mundo se vuelva a Él, se arrepienta de sus pecados, se vuelva del mal camino en el cual anda y pueda seguir al Salvador y entonces poder tener también la misma promesa que ha sido desde antes de la fundación del mundo. Quiero empezar en el capítulo 11 de Isaías. Hay muchos pasajes que nos hablan de esta promesa del Mesías, pero solamente voy a tocar algunos porque pues es corto el tiempo. Capítulo 11, verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dos cosas nos está hablando en este texto. Viene este Salvador, pero así como traerá salvación, también traerá juicio para los que no han querido y no han entendido este mensaje. Pero este mensaje era para todos, no solamente para algunos, sino todos aquellos que pudieran escuchar esta voz y poder ceder a esa promesa que Dios estaba estableciendo desde antes de todos estos siglos. En el verso 10, ahí mismo en el capítulo 11, dice la palabra hasta el verso 16, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos,
será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo irá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Esta es la promesa de Dios, y esto se cumplió. Hoy en día, también Dios, de la misma manera, aunque Jesús ya vino, esa promesa está para todo aquel que todavía está en esta tierra y aún para los que vendrán. Esta promesa se seguirá extendiendo hasta que Dios tenga misericordia y Él pueda determinar el tiempo del juicio final. Isaías capítulo 40 también nos dice la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esto hablando del que vendría atrás del Mesías, proclamando este evangelio que traería la salvación de Dios. En el verso 10 también nos dice la palabra del capítulo 40. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Esta promesa de Dios es para su pueblo. Capítulo 42. También verso 1 al 7. Dice así la palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es la promesa que venía a culminar en el Mesías y que hoy está latente para todo aquel que pueda creer en él. Esto no se ha acabado. Esta promesa, este pacto, aún todavía es para su pueblo. Esto está todavía en boga porque es necesario que todavía crean muchos. Habían en ese tiempo muchos que esperaban la redención de Israel, de hecho, y que esa palabra se cumpliese. ¿Cómo quién?
Habíamos estado meditando y vemos a un varón, Zacarías, en Lucas. Vamos a ir nuevamente a Lucas capítulo 1. Lucas 1, vamos a leer algunos versículos también. Versos 5 al 17. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Vemos a un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, la línea sacerdotal, y se llama Elizabeth. Pero mire el verso 6, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Dos cosas muy difíciles, ¿no? Edad avanzada y esterilidad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y cuando vemos este texto, muchos lo malinterpretan y aún todavía en la actualidad muchos dicen: mira, solamente basta orar a Dios y Dios cumplirá, así como hizo en Zacarías. Pero yo me preguntaba, ¿qué estaría orando este hombre justo? Por eso, antes de los versos, el escritor tiene que enfatizar que eran un hombre justo delante de Dios. Hombre justo es aquel hombre que esperaba en el Señor. El que anhelara un hijo, yo lo creo que también aún todavía en su vejez, yo creo que aún veía a las familias y él decía: me gustaría o me hubiera gustado, ya su edad, y su mujer igual. Pero esta oración va más allá de lo que aún nosotros podemos querer. Este hombre estaba orando por algo más importante que eso. Dice el verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios de ellos. Por eso enfatiza que esta oración fue contestada, y esta oración que Zacarías está haciendo está contestada de esta manera y está concretada como el ángel está diciendo: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. O sea, este hombre, este niño que van a nacer, tiene estas características, Zacarías. E irá delante de él, dice el 17, con el espíritu y el poder de Elías. Algo muy importante también, y es que este hombre tendría el mismo espíritu y el poder de Elías. Podríamos decir, bueno, entonces también Zacarías podría hacer lo que hizo Elías. Y bueno, no estoy diciendo que no lo pudiese hacer, ¿verdad? Pero no tanto es eso lo que se está refiriendo, sino que esa misma guianza, sino que ese mismo propósito, sino que esa misma visión que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento, ahora también estaba en este varón justo. ¿Por qué? Porque dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, la misma situación que Elías tenía en ese tiempo y los profetas. Y también va a ser volver y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un buen pueblo bien dispuesto. Este es el propósito por el cual Dios estaba contestando la oración de Zacarías y vendría Juan el Bautista. Amén. En el capítulo 2, verso 25 de Lucas, lo vamos a ver un poquito más claro. Bueno, vamos a ver antes otro hombre también que esperaba al Mesías Rey, a Simeón, 2:25,
Y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, también lo llama justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Cuál palabra? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Una vez más, la confirmación de este hombre justo que también espera en el Señor, espera en ese Mesías Rey. Amén. Y bueno, pues antes de esto quiero ir a Isaías otra vez, 49. Isaías 49:6. Dice así la palabra, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esta profecía se cumple cuando Pablo, en el libro de los Hechos también, capítulo 26, vamos a ir para allá. 26-22, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué? Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo y a los gentiles, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, este es el verdadero propósito y que de alguna manera se vino a cumplir en el Mesías, y que ahora Pablo lo está constatando y lo está reafirmando. ¿Cuál es esa promesa que hablaban los profetas y aquellos hombres de Dios? Ahora, también los otros evangelios lo manifiestan, y de hecho antes del Mesías viene uno que Dios envía. Habíamos visto entonces Zacarías, y viene este que es el Juan el Bautista, que prepara el camino al Señor. Juan viene de Dios como algo imposible para el hombre, de hecho también, pero posible para Dios. Por eso es que su padre se queda sin habla, ya que era normal. ¿Normal qué? Que para él fuera imposible tener hijos a esa edad. Aparte del que su esposa era estéril, pero de esa imposibilidad, Dios la hace posible. Y esto para no dar lugar a que el hombre pueda tener posibilidad de decir: es por mi fuerza o es porque yo pude, ¿no? Entonces, en Malaquías estaba anunciada la venida de Juan y la obra que realizaría de parte de Dios. Mostraría lo que vendría a ser aquel del cual venía él a hablar. En Malaquías, si es necesario que vayamos ahí, a lo mejor ya se ha tocado algunas veces, pero para que usted no se le olvide, capítulo 3, verso 1 al 3, Malaquías: y aquí yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, traerá a Jehová ofrenda en justicia. Así también, juicio, pero también salvación de parte de Dios. En el capítulo 4 dice que este hombre, ya que nacería de Zacarías y su mujer,
Verso 4, lo vuelve a nombrar aquí: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb en ordenanzas y leyes por todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Quién es este profeta Elías? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El propósito de Dios no es traer juicio como tal. Por eso dice: antes de que hiera yo la tierra con maldición. O sea, el propósito de Dios no es juicio. Por eso Juan 3:16 dice que envió Dios a su Hijo a este mundo para salvarlo. Después dice: no lo envió para condenarlo, sino para que fueran salvos a través de él. Ya después que Zacarías comprende no se va a regocijar solo en su hijo, porque pues yo creo que sí sintió gozo de saber, sino ahora ve más allá de lo que Dios quiere que vea. Si vamos a ver en Lucas capítulo 1, (1:67), mire ahora cómo lo ve Zacarías, cómo se expresa. Y él lo ha entendido. Dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora viene el Espíritu de Dios a su vida y él profetiza diciendo, ¿qué es lo que dice? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, el cual de David su siervo, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos los días, todos nuestros días. Amén. Y después va a mostrar a Juan, dice: y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El propósito de Dios viene primeramente por Juan el Bautista, que viene a hablar de este Mesías Rey, y entonces después él dice: yo quiero menguar porque quiero que él sea reconocido más adelante, ¿verdad? Ok, esa palabra que le dio a María, ahora ya se le había dado también a David, hablando del Rey eterno. Lucas 1:31, hermanos, recordemos que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, o sea, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y en 2 de Samuel, para corroborar esto, lo vemos claro. También capítulo 7, cuando quiere edificarle una casa y le dice qué casa va a ser y cómo lo va a estar viendo. Capítulo 7, verso 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá en tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Y en primera instancia, sí podemos ver que era a Salomón, pero realmente se cumple en el Mesías Rey. Amén. Entonces, de esta manera es como vamos viendo que esta palabra se va cumpliendo al pasar los años, y lo vemos realizado en el Mesías Rey, y pues es una realidad. Hace unos días el mundo celebró Navidad, y aunque la fecha no coincide con el nacimiento de Jesús, no está mal. Qué bueno que todos los días celebraran que Jesús nació para darnos eterna salvación. Pero desafortunadamente el mundo no celebra esto. Sin embargo, los que hemos creído nos regocijamos como aquellos que esperaban fervientemente su venida y de que ahora Jesús haya venido a nuestras vidas. Pero yo preguntaría, ¿ha nacido un Salvador que ahora nos gobierna y vive en nuestros corazones? ¿Realmente la iglesia de hoy vive bajo ese gobierno de ese rey, príncipe? ¿Obedecemos como siervos, como hijos? ¿Nos regocijamos como estos hombres esperaban la venida del Mesías? ¿O simplemente es una religión más? Tenemos que analizar muy bien esto. Quiero terminar en Mateo capítulo 1. Y realmente el propósito de Dios es específico. La venida del Señor era con un propósito más firme que los que pueden creer solamente en algo de historia. Capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora está esta promesa para todos aquellos que pueden creer. Yo te invito en esta noche, si tú quieres hacer una oración conmigo y pueda recibir a este Salvador en tu vida. Que hoy empieces una vida realmente agradable delante de Él. Y el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Si tú gustas, ora conmigo. Señor Dios, te reconozco como mi único Señor, como mi único Rey. Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que no he sido agradable delante de ti, Señor. Hoy, Señor, acéptame. Así como aquel malhechor en algún momento dijo: nosotros sí merecemos todo. Tú no, Señor. Pero no te olvides de mí, Señor. Y él le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, que hoy en este día, muchos de los que están haciendo esta oración, Señor, tú los puedas recibir y ellos puedan atender a tu voz y puedan, Señor, apartarse verdaderamente del pecado y puedan vivir gobernados por ti. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.